Listo. Bien, acá tenemos un, ¿cómo le llama? Dice acá, mapa orientador, ¿no? Un mapa orientador, donde en este mapa orientador un enunciado base que dice enfoque del área. Y eso no está de casualidad ahí, sino que es la implicancia que tiene que ver con el conocimiento de nuestra área, pero en relación no solamente a la competencia, a la capacidad, a los desempeños, al stand, o sea, yo me voy mucho más allá. Vamos mirando el enfoque del área, ese enfoque que te permite comprender, yo creo que es así, te permite comprender por qué es que hay tal competencia, por qué es que hay tales desempeños o tal estándar. O sea, te da esa brújula, el enfoque del área. Permítanme, hay un... Ya está, bajando el volumen a Ana Calero, ya le quité el volumen. Entonces, les decía, ¿no? Esto orienta todo nuestro accionar, nos permite comprender, ¿no? Esa secuencia didáctica que vamos a ir desarrollando, en este caso, durante todo el trabajo que tenemos de la actividad de aprendizaje o de la sesión con los estudiantes, y que donde ésta se va a movilizar los procesos pedagógicos, los procesos didácticos, en este caso, y obviamente toda esa serie de materiales y recursos que te permitan desarrollarlo. Cuando uno habla de este enfoque del área, en este caso, nos decía Mario Bunge, ¿no? Mario Bunge, me acuerdo, cuando yo te voy a decir estudiante de pedagogía, y todavía lo recuerdo, decía que era la manera de ver, ¿no? Las cosas, las ideas, bueno, parafraseando un poquito de pronto, ¿no? Y la consecuencia que acarrea el hecho de movilizar una área. Mire, nosotros como maestros tenemos que reconocer que si tú manejas o conoces o tienes esa noción somera, puntual, o por lo menos precisa de lo que es, en este caso, el actuar específico de un accionar como el área de comunicación, de matemática, de DPCC, de social, de educación física, entonces te va a quedar claro que lo que vienes desarrollando como maestro con tus estudiantes es lo que tienes que seguir desarrollando. A ver, ¿se acuerdan? O no sé si fue con ustedes o con otro grupo, la verdad, pero cuando en un momento les hablé, ¿no? Del enfoque, en este caso, de la corporeidad, de educación física. Entonces, ¿qué veíamos antes? Veíamos que un maestro que es capaz de estar horas en el patio con sus estudiantes, corriendo a la derecha, corriendo a la izquierda, saltando, bajando, y lo veíamos esto todos los días casi, por decirlo así, decíamos excelente, ¿no? Excelente, profesor de educación física, ya, porque esa era digamos así, la imagen que teníamos de la excelencia del profesor de educación física. Pero cuando nosotros miramos el enfoque, y el enfoque de la corporidad, sí, nos habla que es necesario, obviamente, la cultura física, el hecho del desarrollo, en este caso, de todas esas habilidades motoras del estudiante, pero también nos habla de qué? De la aceptación del cuerpo, nos habla de la higiene, nos habla de la vida saludable, nos habla del hecho de que el estudiante tiene que proponer actividades también motoras, ¿no? Entonces, al leer de pronto este pedacito, decimos, entonces quiere decir que también desarrollan pensamiento creativo en educación física. Claro que sí. Quiere decir que ahora entiendo por qué está la competencia que se refiere a la vida saludable. Claro que sí. Y nos damos cuenta de que es necesario, en este caso, que el alumno, y algo muy importante ahora en estos tiempos donde se ve tanta situación de pronto de la apariencia física y
el auge que está teniendo, por ejemplo, todo lo que es las cirugías estéticas, por decirlo en un caso, ¿qué tanto el alumno realmente reafirma su imagen corporal, ¿no? ¿Qué tanto acepta las diferentes manifestaciones del cuerpo de los seres humanos? No todos tenemos el mismo desarrollo, de pronto, digamos así, para tener cierto tipo de figuras, ¿no? Y que tenemos que aceptar ese tipo de figuras y saber comunicarnos y saber que tenemos que tener una vida saludable, un comportamiento que conlleve a una salud mental y física, una construcción de la identidad personal y de la vida y de la identidad social. Entonces, esto te dice en este caso el enfoque de la corporeidad, ¿no? O sea, entiende el cuerpo más allá de una construcción solamente biológica, sino que implica el saber pensar, el saber comunicar, el saber aceptar, el saber querer tu cuerpo. Y como mencionaba, se decía, por ejemplo, que dentro de la secuencia didáctica tiene que haber un espacio donde el alumno, no solamente el profesor proponga, ya, toca hacer tal ejercicio, sino que el alumno también sea capaz de proponer, ¿no? Ser líder de su grupo, proponer algunas actividades, ejecutar las actividades, y todo esto que estoy diciendo lo indica el enfoque. Entonces, si tú sabes esto, te va quedando claro cuál es tu accionar con el desarrollo de tu clase de educación física. Entonces, ese actuar específico que sirven para propiciar condiciones y estrategias, ¿sí?, para la construcción de aprendizajes en cada una de las áreas curriculares, te lo da el enfoque. Te lo da el enfoque. Y ahí es que nosotros, los colegas, por ejemplo, del área de comunicación, sabemos que nos corresponde el enfoque comunicativo. De pronto los colegas que se refieren a arte y cultura, el enfoque cultural e interdisciplinario, ¿no? Y así sucesivamente cada uno de nosotros. Pero detrás de esta mirada del enfoque, comprendemos, ¿no?, la envergadura de este enfoque. Bien, por eso les decía, ¿no? Dios mío. Entonces decía, el profesor Rómulo le acaba de quitar el volumen. Entonces, eso, colegas, esas formas de actuar de manera específica que sirven para propiciar las condiciones y estrategias de los aprendizajes, te lo da el enfoque del área, ¿cierto? Bien, algunos autores hablaban de que el enfoque del área sirve como guías metodológicas, le ponían esas metodológicas sistematizadas, guías sistemáticas, decían, guías sistemáticas, ¿no? Cargadas de una ideología que tiene que desarrollarse, con alguna directriz, con algunos propósitos, con unas prácticas de enseñanza, ¿no?, que establecen generalizaciones de pronto que consideren óptimo un desarrollo de una área. Entonces, también es válido de pronto esa forma de mirar el enfoque de un área. Ahora, ¿qué tan importante es en este caso los procesos didácticos, ¿no? Los procesos didácticos, que muchas veces se van dejando, algunas veces, digo yo, no muchas veces, algunas veces algunos coleguitas lo dejan de lado, ¿no? ¿Cuántos de nosotros hemos visto, nos han dado la estrategia o la propuesta Aprende en Casa? Lo hemos tomado la estrategia Aprende en Casa y hemos tenido que analizarla, porque ya nos quedó clarísimo, desde el año pasado en realidad, aunque algunos colegas decían, no, pero si el Ministerio de Educación lo está enviando, entonces porque está perfecto, son especialistas, y cuando uno le decía, profesor, usted tiene que hacer adecuaciones, profesor, usted tiene que hacer adaptaciones, entonces había situaciones, profesores que realmente eran reacios a entrar a tallar ahí, ¿no? Por el hecho de que lo hacía el ministerio, pero el ministerio cuando tuvo que, este año, sobre todo este año, reiterar con mayúsculas, con negrita, cursiva, que son recursos, ¿no? Son propuestas, pero que uno tiene que contextualizar, es decir, tiene que hacer adecuaciones, tiene que hacer adaptaciones, tiene que estar mirando realmente la realidad de la situación que se te propone. ¿Está relacionada contigo, con tus estudiantes? ¿Le va a ser significativo a tus estudiantes? Y si no, tenías que elaborar tú tus propias experiencias de aprendizaje, pues, ¿no?
Entonces, si no querías hacer tu propia experiencia de aprendizaje, por lo menos tenías que hacer las adecuaciones necesarias, de acuerdo a la necesidad que tiene mi estudiante de aprendizaje, lo que no ha logrado todavía en la experiencia anterior, o lo que no ha logrado en el bimestre anterior, pues tengo que aprovechar esta nueva experiencia para poder entrar a tallar con esas actuaciones que no estaban dadas o que no se lograron en el anterior, en la anterior. Entonces, esa era la idea. Entonces, esa es la mirada. Si me hablaban del río Amazonas y acá yo conozco, mi alumno conoce el río Moche, ¿por qué tengo que hablar del Amazonas y acá conoce el Moche y tranquilamente puedo movilizarlo así? No quiere decir que no va a conocer un momento del río Moche, del río Amazonas, pero necesito partir de algo que él conoce y darle una lectura de pronto que le ayude a tener una mirada, hasta del río Nilo, le puedo hablar del río Nilo, ¿no? Pero la idea es esa. Entonces, volviendo a los procesos didácticos, le decía, ¿no? Ustedes saben que los procesos didácticos son acciones integradas, ¿correcto? Que se deben seguir de manera ordenada, ¿cierto? Y que esto nos permite un logro de aprendizaje efectivo. Entonces, conocer, colegas, dominar dichas fases permite triunfos en el campo educativo, triunfos en el campo educativo, ojo, ¿no? Entonces, que tengo que movilizarlo. Que los procesos didácticos son sumamente importantes en el desarrollo de las competencias. Hemos visto si realmente se está dando en las propuestas de Aprendo en Casa. Si es así, excelente. Y si veo que no, pues tengo que movilizarlo, porque por eso tú eres el docente, tú eres el especialista, tienes que tratar a tallar ahí. Pero para eso tienes que conocer tus procesos. Es parte de tu formación. Acuérdense que yo siempre he mencionado el hecho de que tiene que haber un desarrollo pedagógico y tiene que haber un desarrollo didáctico. Entonces, eso tenemos que desarrollar. Es todos esos dos, al margen de pronto de, si quieren poner algo más ahí, es parte de el profesional docente, ¿no? Bien, ok. Ahora, nosotros, cada uno, ¿no?, sabe que estos procesos didácticos son diversos, son diferentes de acuerdo a cada una de las áreas. Pero quien tiene que hacer esa eh, autoaprendizaje, de pronto, quien tiene que entrar a tallar, hacer un análisis de cuánto conozco, qué me falta y ahora cómo me movilizo para hacer ese proceso constructivo, no es más que ustedes, ¿no? De pronto aquí, cuando uno lleva algún curso, cuando llega a una capacitación, es como para darnos una visión general y de pronto poner el piecito que da inicio a todo el proceso. Profesor Hugo, lo estamos escuchando. Buenas tardes. Permítame, coleguitas, mirar acá. De pronto no lo veo. Acá tenemos un formato, bueno, es lo que puede haber muchos otros, o sea, siempre, como dicen, no hay un formato estricto, ¿no? Es el maestro quien maneja. Sin embargo, lo que sí está de pronto dado son los puntos que debe estar dentro de tu estructura, ¿no? En este caso, una estructura de actividad de aprendizaje o una estructura, en este caso, de sesión de aprendizaje. Lo importante es que dentro de esta se movilice esas secuencias de actividades que son los procesos pedagógicos y los procesos aquí didácticos. Eso es lo fundamental, ¿correcto? Ya saben ustedes, cuando ustedes tienen un propósito de aprendizaje, el propósito de aprendizaje tiene parte de una competencia, tiene sus capacidades, sus desempeños precisados, sus criterios de evaluación, su evidencia, ¿correcto? Sin dejar de mirar el estándar de este caso, que está enmarcado dentro del ciclo que está trabajando, la competencia transversal y el enfoque transversal, ¿no? Ok, entonces dentro de todo eso se moviliza su secuencia de actividades, los procesos pedagógicos y didácticos. Ahora quiero que presten atención
Por ejemplo, a esto que les... A ver, todavía no, esto no viene después de esto viene. Aquí encontramos la secuencialidad de la programación, ¿no? La programación anual nos lleva al desarrollo de experiencias de aprendizaje que pueden ser dadas por unidades, que puede ser por experiencias mismas, así lo denominan, o también proyectos, ¿no? Porque el proyecto eh, es algo que nos ayuda muchísimo en las escuelas, de pronto a movilizarlas, y también hay estudio de casos, hay de pronto ABPs, ¿no? Basados en problemas, etcétera. Y la de corto alcance, la sesión o actividad de aprendizaje. Bien. Cuando uno trabaja una sesión, en este caso, lo tiene el título de la sesión, no te puede faltar. La forma como tú lo organices es cuestión ya de cada escuela, ¿no? Pero no te puede faltar el título de tu sesión o tu actividad de aprendizaje, propósito de aprendizaje, los criterios, evidencia de aprendizaje e instrumentos de evaluación, en este caso que vas a movilizar, los momentos de la misma y los recursos y materiales. ¿Correcto? Siempre teniendo en cuenta que el rol de docente es mediador del aprendizaje y del estudiante es ser el protagonista, porque es el constructor del aprendizaje, dentro del enfoque por competencias. Bien, miren, acá que observamos, por ejemplo, esta es una experiencia, ¿no? Bueno, hay una experiencia de Aprendo en Casa que tiene sus actividades de aprendizaje y esta es una de las actividades de aprendizaje, ¿correcto? A ver, es una de las... pensé que alguien estaba levantando la mano de nuevo, no, falsa alarma. Una de las actividades de aprendizaje. Entonces, en las actividades de aprendizaje, nosotros siempre tenemos que movilizar el nombre de la experiencia de aprendizaje, ¿no? En este caso, tiene un nombre de experiencia de aprendizaje, promovemos la salud como un bien de todos y tiene una temporalización de pronto en este caso. La actividad, leemos textos para conocer la problemática de la alimentación, tiene un propósito que está establecido y tiene una competencia que se moviliza y los criterios que se van a evaluar. Entonces el alumno conoce aquí los criterios que se van a evaluar. La evidencia es una ficha de comprensión lectora en problemática de la alimentación. Me queda claro cuando yo leo esa evidencia la competencia que voy a movilizar y la situación significativa que está movilizándose también. Ahora bien, la situación significativa lo puedo plantear si de pronto es la primera ficha, ¿no? El reto, de pronto es la primera ficha, ¿no? De pronto ya si no es la primera ficha, quizás yo decida retirarlo, pero lo que sí debe estar bien clarito, que en un momento ustedes han socializado con sus estudiantes la experiencia de aprendizaje que se va a desarrollar durante ese inicio de bimestre o ese final de bimestre. Bien, entonces a eso iba, ¿no? A eso iba, que no, la forma como lo quieran poner ustedes ya va a depender de ustedes, pero lo que siempre tiene que haber es que se le va a dar el título, se le va a dar el propósito, se le va a dar los criterios que se van a evaluar, se les va a alcanzar la evidencia en este caso que se quiere desarrollar. Y aquí, por ejemplo, ¿no? Aquí, si nosotros conocemos la ficha conocemos la actividad propuesta en Aprendo en Casa, vamos a ir notando que se hicieron algunas adecuaciones, ¿no? Precisando en este caso, precisando los procesos didácticos, ¿no? Colocando ahí el antes de la lectura, colocando el durante la lectura, colocando el después de la lectura. Entonces, este es el caso de un ejemplo. Ya ustedes cada uno se va ubicando dentro de cada una de las áreas que deseen desarrollar. Entonces, cuando yo estoy familiarizando al estudiante con esos procesos, estoy dando a conocer a ese estudiante de una u otra manera que hay acciones que tienen que estar integradas y que tienen que estar ordenadamente seguidas para poder lograr el aprendizaje. Entonces, ¿qué es lo que pasa, no? Lo que pasa es que muchas veces rompemos
esa serie de acciones integradas que permiten un triunfo en el campo educativo y bueno, eso nos retrasa el trabajo, ¿no? Sería interesante que aprovechemos espacios también para compartir con nuestros colegas de otras áreas, por ejemplo, en el caso de nosotros de comunicación, compartir con nuestros colegas para que ellos también nos apoyen en el desarrollo, en este caso, la importancia de cuando tengan un texto, porque pueden movilizar un texto de PCC, sociales, ciencia y tecnología, etcétera, siempre miren primero el título y deduzcan sobre qué va a tratar y luego procedan a la respuesta, al texto en sí, ¿no? Bien, entonces tenemos procesos didácticos que están detallados, ¿no? Esta ficha obviamente está adecuada en la necesidad de los estudiantes, ¿no? De acuerdo a lo que su desarrollo, tienen algunos inconvenientes con la tipología textual, se le está colocando ahí un par de preguntas que los puede ayudar en ese desarrollo. Tenemos aquí la lectura propuesta, que debería ser el durante la lectura, donde les indicamos que apliquen una estrategia que sería el subrayado, ¿no? La idea es que ellos vayan movilizando esa estrategia y en su momento se les dio claro el alcance de lo que involucra hacer un subrayado. Y si se fijan también aquí, en esta lectura, es una lectura diferente a la que está Aprende en Casa, porque en Aprende en Casa hay una lectura referida a la ANEM, a la instrucción a nivel del país, pero nosotros decidimos hacerlo a nivel de la región, porque nos pareció de esa manera que el alumno realmente se va a familiarizar más y sobre todo va a saber qué es lo que su región está padeciendo. Y si hubiera una información acerca de, específicamente, de pronto digo, de Huamachuco, ya, de Huamachuco entonces, ¿no? Mejor todavía. Entonces ahí está. El durante, ¿no? Esta lectura, por ejemplo, sí se consideró, claro, porque está bastante bonita, interesante, aleccionadora, digerible para el estudiante, ¿no? Y bueno, acá hay algo que les voy a mencionar rapidito, es que nosotros consideramos el manejo de la escalera de la metacognición, ¿no? Entonces, en la escalera de la metacognición hay preguntas en el antes, el durante y después de la actividad de aprendizaje. En este caso, lo estamos considerando en el durante, ¿no? Quizás no con la intención tanto que el alumno desarrolle, sino que el alumno por lo menos lo lea y dé respuesta mental de esta pregunta que lo conlleve de todas maneras a detenerse un ratito y decir si diferenció fácilmente o con dificultad esas diferencias entre el texto 1 y el texto 2, que con cuál pudo localizar información mucho más rápida, si con el texto 1 o con el texto 2. ¿Por qué? Porque si el estudiante dice, me fue más fácil con el texto 1 y me fue más difícil con el texto 2, entonces él mismo va a tener que darse cuenta que quiere decir que tiene que de pronto leer más textos discontinuos, por decir así, ¿no? O al poner también de pronto una respuesta, tú como colega te vas a dar cuenta que necesitas ayudar al estudiante a que desarrolle esa comprensión lectora en ese tipo de textos. Entonces, de eso se trata, ¿no? Aquí la idea, en este ejemplo que le estoy colocando, más que todo es que ustedes vean que dentro del insumo que tú le puedes brindar a tu estudiante, en este caso, claro, es para la educación a distancia o virtual o remota, como le llaman algunos, pero en realidad es una educación a distancia. Entonces, en tu ficha movilizas, ¿no? Los procesos didácticos para que ellos se vayan familiarizando. Y tú misma te vas a dar cuenta que dentro de esta misma ficha está insertado, claro está, esos procesos también pedagógicos, ¿no? Aunque eso ya queda, lo haces tú porque está recuperando saberes, estás dando a conocer este propósito de aprendizaje, estás haciendo alguna pregunta que motive y despierte el interés, de pronto le puedo poner un vídeo, etcétera. Bien, acá es ya está durante la lectura, este es el después de la lectura. Aquí, por ejemplo, en el después de la lectura, decidimos ubicar los criterios de evaluación, ¿no? Criterio 1, criterio 2, criterio 3, criterio 4, porque aquí en esta parte es donde el alumno me va a dar en específico, esa evidencia de
si está lográndolo, si está en proceso o aún todavía está en inicio. Y sobre todo me va a permitir ver a mí como docente dónde recae la mayor situación de dificultad que tienen mis estudiantes o que tiene mi estudiante en específico, él o ella, según sus respuestas que me va planteando o me va a presentar. Y yo también voy a tener mucho más facilidad como docente de poder hacerle la retroalimentación focalizada ya según el criterio y saber dónde es su debilidad, ¿no? ¿Se dan cuenta? Entonces, de que ayuda, ayuda, y mucho, ¿no? Y por ejemplo, ahí lo que le decía a la maestra, ¿no? Que me dijo que cómo lo podía ayudar con algún ejemplo de si proceso complejo, ¿no? Ahí, maestra, mire, en la 8, por ejemplo, dice, contesta las siguientes preguntas, sustentando. ¿Por qué lo pongo con mayúscula y con un resaltadito? Porque yo me di cuenta que esa situación del sustentar es el punto flaco. Entonces necesito que mi alumnito realmente me sustente, ¿no? ¿Qué opinas sobre las acciones que han tomado los gobiernos locales en contra de la anemia y de nutrición? Opino esto, ¿por qué? ¿No? Y ya saben, ya, sustenta. ¿Cómo se debe combatir la anemia y nutrición en nuestro hogar? Entonces, esa es la idea. Acá hay un cuadro, si arriba fue identifica, acá el cuadro es para que establezcan relaciones de diferencia entre el cuadro 1 y cuadro 2. De pronto en Aprende en Casa solamente me pone tema y propósito, yo le agregué formato. De pronto en el Aprende en Casa solamente me habla del propósito del texto y del tema, y yo le agregué un texto, un fragmento, perdón, un párrafo, un enunciado, porque quiero que también me dé a conocer la idea principal, para ver cómo maneja las ideas principales, de pronto las relevantes, ¿no? Que todo esto es parte de lo que yo ya vi en los criterios de evaluación, ¿no? Y acá está la metacognición al final, que siempre se deja, ¿no? Y también las preguntas, lo referido en este caso, al criterio de evaluación, ¿no? Aquí, por ejemplo, hay un error. ¿Cuál es el error? Que acá debería decir identifico, infiero, establezco, opino, porque arriba estaba así, pero acá abajo ya debería estar en ese lenguaje, porque el que te va a contestar es el estudiante. Entonces, lo logré en proceso. ¿Qué puedo hacer para mejorar? El gran reto de nosotros es que el alumno logre escribirte, ¿no? Uy, se me lapicero. Escribirte ese proceso, ¿no? Identificar ese proceso y qué puedo hacer para mejorar. Entonces, cuando tienes que estar ahí siempre diciéndoles, ¿no? Que la idea es que esto no es para ti, que tú de ahí si él va a poner sí a todo, o sea, al final eso es para él, no es para nosotros. La idea es que realmente en relación a lo que ha logrado desarrollar y lo que no ha logrado, o en proceso en este caso, lo logre desarrollar, lo coloque ahí, ¿no? Para que pueda hacerse su propia reflexión y luego en su momento tomar sus propias decisiones de mejora. Entonces, ¿no? Bien. Entonces, literalmente se dice que los procesos pedagógicos son situaciones de andamiaje que realiza el docente para mediar el aprendizaje de sus estudiantes en coherencia con la capacidad de desarrollar, que no son momentos, son procesos permanentes, recurrentes, que no representan una secuencia lineal y que deben garantizar que se encuentren en todas las sesiones de aprendizaje y o actividades de aprendizaje de las diferentes áreas. Nos queda bastante claro respecto a este punto. Sin embargo, también es importante, bajo la práctica y no la teoría, de que hay de pronto algunos procesos que podemos aprovecharlos para que tengan la relevancia, ¿no? La relevancia en ciertos momentos. Pero eso no quiere decir que no lo pueda movilizar. Por decir, si yo me logro captar al público, en este caso a los estudiantes, desde el inicio, definitivamente voy a asegurar que me acompañen durante todo el proceso. Eso no quiere decir que no voy a seguir motivando durante el desarrollo de la actividad o al finalizar. Eso no quiere decir que voy a hacer eso.
pero sí quiere decir que voy a tomar esa relevancia, ¿no? Cuando yo doy a conocer al alumno el propósito de aprendizaje, no quiere decir que después no le voy a recordar de rato en rato, ¿no? Cuando es necesario, sobre todo, pero definitivamente que al inicio le debe quedar bien clarito a los estudiantes, ¿no? ¿Qué es lo que necesito que conozcan? ¿Qué aprendizajes espero que logren? ¿Qué tipo de actividad quiero que realicen? ¿Y cómo serán evaluados? Entonces, a eso en específico voy. Y aquí tenemos los procesos pedagógicos, ¿no? De la sesión de aprendizaje. Procesos pedagógicos que están dados, ya saben ustedes, que no están estructurados obligatoriamente solamente acá. No son lineales, sino que son recurrentes, ¿correcto? Pero estoy diciendo que tienen su cierta relevancia en ciertos momentos de la sesión. Entonces, cuando uno hace problematización, está planteando una situación retadora, ¿no? Una situación desafiante, un problema o dificultad que parta del interés, necesidad y expectativa del estudiante. Permítame, por favor, un volumen. Ya, 2 volumen. Ya. Entonces le decía que la problematización, como dice ahí, bueno, lo que yo he mencionado y lo que dice ahí, es que es el desafío inicial de todo el proceso, ¿no? De cada clase, en este caso, y que se está viendo desde dónde se estuvo viendo esta situación. Esta situación lo estamos nosotros movilizando en la construcción de la planificación de mediano alcance, ¿no? Desde tu proyecto, de tu experiencia, de tu unidad, si le quieres llamar de esa manera, desde allí. Pero lo importante es que mi alumnito le tiene que quedar claro esa situación. Propósito y organización, ¿no? Ya, como les decía anteriormente, implica el dar a conocer a los estudiantes, el comunicar, dice allí, ¿no? Los aprendizajes que se espera que logren, el tipo de actividades que voy a desarrollar y sobre todo cómo los voy a evaluar, ¿no? ¿Cuál va a ser el reto? De pronto, en este caso, la evidencia que van a llegar a desarrollar para el logro del reto. Eh, y, y también a través de esto quiero que quede claro el hecho de que nosotros tenemos que calcular bien nuestros tiempos, ¿no? Nuestros tiempos. Mm, Nosotros sabemos que el tiempo es un papel muy importante en el manejo de este proceso de enseñanza-aprendizaje. Entonces tenemos que dosificarlo de tal manera que lo proponemos, de pronto nos proponemos en una semana, bueno, cuando digo una semana, de pronto me refiero a hacerlo depende de las horas que cada uno tiene, ¿no? De pronto hay maestros que tienen solamente 2 horas semanales. Entonces, eso que me he propuesto va a ser para trabajarlo en 4 horas, en 6 horas, dependiendo del tiempo que ustedes van a tener que, de acuerdo a lo que los chicos van desarrollando, ustedes tienen que ir, y sus características de los estudiantes, su grupo humano, prever esos tiempos. La motivación e incentivo, ¿no? Entonces, la auténtica motivación siempre va a ser aquella que es intrínseca, o sea, eso definitivamente, ¿no? La motivación incita siempre a los estudiantes a que ellos lleguen hasta la resolución del desafío, por su voluntad y por su expectativa, ¿no? Hay que, leía, ¿no? Una expresión que decía, hay que despenalizar, ¿no? Hay que despenalizar el error, y eso es importantísimo, ¿no? Yo creo que a estas alturas también nos queda bastante claro con el hecho de que el error es una oportunidad de aprendizaje, ¿no? Ya la época en que estirábamos la mano, si nos daban con la palmeta, si no entendíamos algo, la época en que de pronto poníamos X con rojo, grandote las letras, arrancábamos la hoja, de pronto la época en que eh, hacíamos sentir nuestra sapiencia, sabiduría, entre comillas, por sobre el estudio. Eso ya
nadie lo moviliza, ¿no? Pero de todas maneras, es bueno decirlo porque muchas cosas a veces se pueden darse de manera errónea también en las escuelas, ¿no? O sea, la mayoría creo que no, la gran mayoría, casi todos diría yo, por la experiencia que tengo, pero también podríamos decir que puede ser que por ahí todavía alguien esté, y si es así, pues aconsejar a nuestro colega, ¿no? A que no haya esa situación que lo puede, no porque le pueda acarrear problemas legales, etcétera, sino que sobre todo que hay que cuidar mucho, más se aprende con cariño, ¿no? Esa creencia de que con la sangre entra la letra, era incluso, ¿no? Creo que esa era la mirada de una educación tradicionalista, ¿no? Uf, muchísimos años atrás, claro está. Bueno, yo al menos sí recuerdo que a mí sí me han dado, estires su mano, estirar mi manito y porque me equivocaba con la tabla, ya pues venía ahí los reglas. Ah, usted es brigadier, el doble, doble porque era brigadier. Bueno, el otro era los saberes previos, ¿no? Que es el punto de partida, y todos nosotros lo sabemos, ¿no? De cualquier aprendizaje, a partir del cual se contribuyen a los nuevos aprendizajes, ¿no? Eso es lo que más o menos está dicho ahí en el escrito. La gestión y acompañamiento, esto sí es bastante interesante, porque acá es toda esa anticipación de estrategias, ¿no? Didácticas que se tienen que desarrollar, que se tienen que utilizar para generar ¿qué cosa? Interacciones de calidad. Retroalimentación en el proceso y al final. Entonces, ahí un poquito nada más para detenerme, en el sentido de que a veces nos hemos creado muchos, ¿cómo diría yo? Muchas falsas ideas, como la de la evidencia, ¿no? Como la de la evidencia, o del acompañamiento, o de la retroalimentación, para ser más explícita. Decir, no, pero el alumno solamente cuando ya tengas tu evidencia terminada, completamente hecha, me la envías. No, pero si tu alumno tenía necesidad de ser atendido durante, todavía no llegó a la textualización, todavía está en la planificación, tú tienes que atenderlo, ¿no? Por decir un ejemplo, tú tienes que atenderlo, y tienes que ayudarlo a transitar y darle esa herramienta necesaria, pero también no ser tampoco tan mamá gallina o papá gallina o como llamarlo, de que tan sobreprotector que no lo dejemos caerse, que no lo dejemos equivocarse, que no lo dejemos de pronto, a ver, yo te voy a orientar esto, mira, yo lo hago así, tú, tú dime qué te parece, cuál de las dos maneras te parece más acertada, o de pronto, mira, te envío esta información, compara con lo que tú has hecho, o te he dejado subrayado tal, 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 a ver, veamos, conversemos al respecto, ¿por qué crees que hice esto? ¿Qué quiere decir? ¿Qué más puedes hacer a partir de aquello? ¿No? Pero hasta allí, tampoco es que le voy a decir la tarea completa, porque le haría un daño, no la dejaría desarrollar justamente ese autorregular su aprendizaje, no lo dejaría hacer eso. Y ahí entra a tallar la importancia de dejar esa lista de cotejos, ¿no? Y bueno, y la evaluación, ¿no? La evaluación, que también saben ustedes que es una evaluación continua, que es el recojo constante de la información, bueno, ahí dice acerca del aprendizaje de los estudiantes, para asegurar una evaluación abierta, flexible, cíclica, ¿no? Esa evaluación formativa que me permite ver esa valoración del inicio del proceso, del ciclo, del final. Si ustedes no tienen un instrumento de evaluación donde se dé la apertura a que haya una descripción de lo que te falta hacer, entonces no estás en la mirada formativa. Si tú no tienes un registro de seguimiento de las competencias, donde miras inicio, proceso, logrado, o donde tú puedas mirar, a ver, según un mapa de calor, ¿quiénes tienen más dificultad en este criterio 1, o sea, en una actuación, o más en este criterio 3, otra actuación? ¿Dónde está la dificultad? ¿En qué competencia mis alumnitos todavía están en proceso en su mayoría, no han llegado al nivel logrado? ¿En qué es lo que ya lo están haciendo muy bien? Y esas cositas que te permitan tener
una evaluación de pronto de desarrollo de la competencia y una valoración de tu accionar como docente. Entonces, esa es la idea, para eso está hecha la evaluación formativa, ¿no? O sea, no se trata de medir simplemente, no se trata de estigmatizar a alguien con un número, con una letra. En otras palabras, si yo tuviera, por ejemplo, alguien que me muestra un registro donde yo veo semana 1 y veo, ¿qué veo ahí? Encuentro 15 A o 10 C, qué sé yo, y después veo semana 2 pero y no hay nada, ¿dónde leo los criterios? ¿Qué valoración le doy a los criterios? ¿Cómo llegó a ese 15? Y no hay una justificación, entonces, ¿qué puedo pensar? Simplemente lo hace o porque le puso un número a cada criterio o porque simplemente sigue mirándolo todo como número y no como avance a la competencia. Y eso es lo que no se puede estar pues permitiendo. Entonces, es importante, colegas, que tengamos en cuenta que esto es cíclico, que hay que movilizarlo dentro del desarrollo de nuestras clases con nuestros estudiantes, ¿no? Tener esta mirada del proceso pedagógico, nuestra mirada de las orientaciones metodológicas que están relacionadas con estos procesos definitivamente. Y también, claro está, acá en los procesos didácticos, ya les expliqué anteriormente, que son integrados, que tienen una secuencia, que son organizados y que es fundamental desarrollarlos, así, fundamental desarrollarlo para nuestra mirada del enfoque por competencias, ¿correcto? Y ahí lo dice, en cierto modo, lo que estoy manifestando. Son pautas que orientan en la movilización de las competencias del área. Ahora, no se puede de pronto desarrollar todos los procesos, pero sí quisiera que vaya quedando claro lo siguiente, ¿no? Lo anterior, que tengo que movilizarlos sí o sí, porque movilizar esto me permite como decía, un triunfo, ¿no? En el campo educativo. El proceso didáctico es todo un conjunto de actividades ordenadas, interrelacionadas y también independientes entre sí, eh, que conllevan a la consecución de un fin que es el aprendizaje efectivo. Y, por ejemplo, en la competencia se comunica oralmente su lengua materna, está pues el antes del discurso, el durante el discurso y el después del discurso, ¿no? Bueno, en este caso, según Daniel Casani. En ese sentido, esto yo sé que tengo que, si quiero que el chico desarrolle se comunique oralmente en su lengua materna, tengo que desarrollar el número 1, el número 2 y luego el número 3. Eso está sumamente claro. Y lo que interviene dentro de estos procesos, es decir, antes del discurso, está orientado, en este caso, al conocimiento del propósito que voy a querer lograr, del tema, de cómo puedo organizar las ideas, cómo voy a organizar mis ideas, de qué tipo de discurso voy a utilizar, quién va a ser mi auditorio, etcétera, ¿no? Y luego continuar con el durante el discurso y luego continuar con el después del discurso. Muy bien. En el caso de lee, diversos tipos de texto, que es otra competencia de comunicación, también tiene sus propios procesos didácticos. En esta situación es referente a lo que menciona Isabel Solé. Delante de la lectura, el durante la lectura y el después de la lectura. Igual, ¿no? En esta situación tendría que movilizar la parte de hipótesis, sobre todo de predicción de lo que tratará la lectura, mi proyección, partiendo de solamente el título, quizás de alguna imagen, y luego ya desarrollar la lectura en sí para ver si lo que me había planteado, como hipotéticamente hablando, es real o no, qué tan cercano, qué tan lejano estuvo. Y esta contrastación ya es una operación también superior. Y después de la lectura, todo aquello que movilice, colegas, porque acá es el punto flaco de comunicación de pronto, todo aquello que movilice durante la lectura, ok, y que llevo al después de la lectura, ese después de la lectura es organizador, por ejemplo, que se me ocurre a mí, imagino pedir al estudiante, ese organizador tiene que estar en relación
si identifica el propósito del texto, si logra de pronto reflexionar acerca de la intencionalidad del autor, si diferencia ideas principales y secundarias, si es capaz de pronto de encontrar el tema. Entonces, no es que me voy a poner a mirar el planificador, me dejo entender. O sea, no se trata de mirar el envase, sino el contenido. Entonces, ese es un punto con mucho cuidado, porque a veces caemos en que hacemos la evidencia y vamos a mirarlo en relación al escribe. Y no se trata de eso, sino que es el contenido, ¿sí? Por ahí un poquito con cuidado. El proceso del escribe ya está, lo anterior fue de Solé, ¿verdad? Este de Joseph Jolivet. Tenemos ahí la planificación, la textualización y la revisión, ¿no? A uno le agregan revisión y edición y bueno, no nos molestamos por eso. Entonces es muy importante a nivel de todas las áreas, y digo de todas las áreas, que esto nosotros lo compartamos con los coleguitas, con los que nos apoyen porque vemos qué tan importante es que el alumno sepa leer un texto, ¿no? O escribir o comunicarse, pero lo movilizan en toda su vida diaria. Es importante que todos apuntemos a lo mismo. El hecho de que yo sea profesora del área de comunicación no quiere decir que yo no sepa o no conozca las competencias, o por lo menos yo no digo que esté apropiada ni empoderada, pero sí que conozca lo que comprende matemática, lo que comprende sociales, lo que comprende de pronto ciencia y tecnología, sobre todo ahora que se trabaja en secundaria, por poner un ejemplo en ese caso de secundaria, las experiencias de aprendizaje integradas, ¿no? Con competencias integradas. Siempre es necesario que tengamos así esa mirada completa, ¿no? El panorama completo, que bueno, siempre nos han llevado ventaja de pronto en su momento nuestros colegas de primaria y de inicial, ¿no? Entonces, siempre hay que tener en cuenta. El problema, creo que a pesar que se nos llevan ventaja primaria, porque yo sí lo he tenido bien claro de antes que nosotros, es que se logre hacer que el producto final de todo el proyecto, si fuese un proyecto, o de toda la experiencia, en este caso, si lo queremos llamar de esa manera, o de toda la unidad, porque por ahí el problema cuando yo trabajaba unidades, de toda la unidad, es que el producto se manifieste toda esa gama de competencias que han tenido que movilizarse, ¿no? Eso es la parte que infiere bastante inquietud. Por ejemplo, cuando trabajábamos en comunicación, trabajamos la planificación ya anual, la unidad, venían las sesiones. De pronto cuando nos pedían el producto de la unidad, ¿no? Colocaban todas las evidencias que estaban trabajadas durante la semana 1 a la semana 10, por decir, ¿no? A la sesión 1 a la sesión 10, o la sesión 9, 8, etcétera. Y por ahí no era la figura que de pronto era que elaboren, suponiendo, ¿no? Estoy imaginándome, que esté la elaboración de un periódico mural, ¿no? Pero en ese periódico mural, ¿qué está movilizando? Está movilizando, de pronto movilizabas su escribe de un texto continuo, se escribe de un texto de pronto literario, narrativo, pues de acuerdo, claro, ahora la situación significativa, eso es otra cosa, ¿no? Va movilizando todo eso, pero yo dije, por ahí ve el asunto, que leías así, ¿no? Decías, no, profesor, usted tiene que ver en conjunto, ¿todo eso qué te va a llevar? Ah, muy bien, eso que te va a llevar, todo eso que has hecho durante la semana 1, 2, 3, 4, hasta la 8, todo eso que has trabajado, ¿qué te va a llevar? Ese todo, eso vas a colocarlo ahí en tu unidad, en este caso, ¿no? Ahora, como con esto de las experiencias, se les está quedando más claro, profesor, pero como ahora se está viendo que se moviliza mucho la integrada, entonces necesariamente que los de comunicación, que somos los que recogemos los insumos, tiene que estar allí lo que aprendieron de matemática, lo que aprendieron de DPCC, lo que aprendieron de sociales, de ciencia y tecnología, ¿no? Que son las áreas que todas ellas componen la experiencia de competencias integradas. Entonces, por ahí es la figura. Siempre hay que tener esa mirada fina, ¿no? De arribar a un reto mayor, ¿no? Bien, en matemática, ¿no? Según la metodología de Polya, y ahí a uno dicen Polya, tenemos la comprensión del problema, la búsqueda de estrategia, la representación, la formalización, la reflexión y la transferencia.
Aquí también es todo secuencial. La idea es que tú, docente del área de matemática, logres familiarizar, así como de pronto digo yo, ¿no? Les di el ejemplo del área de comunicación, donde se familiarizaba el proceso didáctico, también que se vayan familiarizando y ustedes mismos, ¿no? Al escribirlo allí en su programación, les va a ayudar mucho a que vean si realmente lo propuesto está en la etapa de formalización, en la etapa de comprensión del problema. Y eso es importantísimo. Si uno no comprende el problema, el resto no funciona, se desvirtúa totalmente, ¿no? Y eso indica de que es importantísimo que él con sus propias palabras, ¿no? Porque en el puntual es eso, él con sus propias palabras pueda dar a conocer o parafrasee o dé a conocer qué entendió en este caso por el problema. Y la otra idea es que la búsqueda de estrategias de realmente sea eso, una búsqueda de estrategia, que nos desacostumbremos a darle esta fórmula o esta estrategia o no, que le dejemos a él que movilice, ¿no? Lo necesario para encontrar una estrategia de pronto diferente a la planteada, pero que tenga una justificación que lo puede llevar a la representación, a la formalización, a la reflexión y a la transferencia respectiva. Bien, en ciencia y tecnología encontramos nosotros estos tres competencias y hemos visto durante este año 2021, 2020, también acá un problema bastante somero, digamos, en cierto modo, para esta área, y ha dependido mucho del manejo de disciplinar de los maestros del área de ciencia y tecnología para poder de pronto movilizar, ¿no? Movilizar aquellas competencias que no se estaban desarrollando y movilizarlas en el plasmar experiencias de aprendizaje, ¿no? Yo decía, si uno no está viendo, ¿no? Que se está movilizando, que solo se moviliza, explique el mundo físico basado en conocimientos sobre los seres vivos, materia, energía, biodiversidad, tierra y universo, entonces tenías que considerar en tu próxima experiencia movilizar el indaga mediante métodos científicos para construir sus conocimientos, ¿no? Ahora, el problema mayor siempre ha sido en diseña y construye soluciones tecnológicas para resolver problemas de su entorno. Pero tú tenías que tener una evidencia de esta competencia, ¿no? ¿Cómo podríamos hacerlo? Por ahí es que necesitaba sí o sí a ver ese trabajo colaborativo, ese trabajo colegiado y tomar acuerdos y de pronto movilizar alguna experiencia que tenga que movilizarla pues separada de las demás porque simplemente era la necesidad de aprendizaje de tu estudiante. Bueno, eso ya ha quedado en consideración. Estamos el último mes del año prácticamente. Yo ya creo que de pronto el otro año, si es presencial, ya será mucho más fácil las cosas, pero si es semipresencial, por favor, veamos todo, movilicemos estrategias que permitan que movilicemos las competencias durante una experiencia, durante otra experiencia. No se trata de, no, o sea, no vayan a pensar que voy a colocar todas las experiencias porque no, eso no te va a dar buenos resultados, pero sí puedes ir graduando la movilización de las competencias, ¿no? En una experiencia, en otra experiencia, en otra experiencia, o de pronto puedes trabajar dos, pero yo imposible que puedas trabajar más, porque la magnitud de lo que demanda estos procesos didácticos son muy amplias en ciencia y tecnología. Bueno, pero tenemos allí sus procesos didácticos, cada uno debe manejarlo. Por ejemplo, el planteamiento del problema, el planteamiento de la explicación, o sea, la postura personal frente al manifestado con problemática, la elaboración de un plan de acción. Y un plan de acción demanda lo que dice, acciones que puedan ser sustentables y movilizables. Y por ahí entraba a tallar la dificultad, por ejemplo, en el planteamiento del plan de acción. Recojo de datos, análisis de resultados, estructuración del saber construido, es cuando ya van acumulando toda la información que se ha logrado consolidar a través de la experimentación, por decirlo de una manera, entonces, y luego ya la evaluación y la comunicación. Entonces, allí siempre, si vamos aprendiendo a detallar proceso por proceso en nuestras planificaciones, nos va a ayudar mucho. Es un trabajo que nos va a facilitar, en realidad. Al principio
Nos va a costar un poquito ubicar, pero poquito a la práctica te va a ayudar mucho. Bien, bueno, acá teníamos lo de, indicaba, en este caso era de rutas, me parece que sí, ajá, del personal social y de PCC, hablaba de la problematización, análisis de la información y acuerdos o toma de decisiones. Para, para esto correspondía en nivel de PCC y personal y social, sus procesos didácticos, ¿no? Y en cuanto a religión, los procesos didácticos está en el ver, juzgar o actuar. Me decían algunos colegas, ¿no? Algunos colegas me mencionaban, permítanme, algunos colegas me mencionaban, por ejemplo, en este caso de educación religiosa, si, si yo tengo claro el enfoque humanístico, ¿no? El enfoque humanístico cristiano, y tengo claro que dentro de este enfoque humanístico cristiano me habla de el ser solidario, me habla de conocer la palabra de Dios, eh, bueno, ahí habla del juzgar, es que la lectura, comprensión de la palabra de Dios, pero que lo llevo a un compromiso de vida, entonces definitivamente es el sentir del enfoque, porque si no, si solamente me voy a hacer un maestro de religión, donde voy a decir, lean la palabra de Dios. Ya, ¿qué es lo que dice? ¿Qué quiere decir la parábola tal? ¿Qué mensaje tiene? ¿Y se acabó la historia? Entonces no estoy actuando de acuerdo a los procesos didácticos y no estoy actuando de acuerdo al enfoque del desarrollo de las competencias. Y por eso es que yo entré a hablarles del enfoque, ¿no? En su momento, y que es importante que lo conozcamos, lo manejemos. Porque si hay por ahí que me hizo una área, profesora Luz, en mi área no hay procesos didácticos, en el creo que el EPT que me mencionaba la otra vez, conversábamos creo con esa área, yo le decía, pero ¿tú conoces tu enfoque o no conoces tu enfoque? ¿Qué dice tu enfoque? De acuerdo a lo que dice tu enfoque, conversemos entonces. Y tu enfoque sabes que tiene que ver con el emprendimiento, ¿no? Con la autogestión, con el desarrollo de un plan de acción también en este caso. Entonces, quiere decir que sí puedes tú trabajarlo tranquilamente. Entonces, a eso es lo que quiero llegar, ¿no? Miren, acá está los enfoques de las áreas, ¿no? Permítanme, de las áreas en el nivel inicial, ¿no? Comunicación, matemática, ahí trabajaban, en ese momento era ciencia y tecnología, personal social, Minedo 2016, psicomotricidad, ¿no? Y ahí están los enfoques. Entonces, si nos damos cuenta, esos mismos enfoques se movilizan en primaria. De pronto, habemos más áreas, pero están allí, en tecnología, la educación religiosa, ¿no? Articultura. Entonces, fíjense, articultura. Quiere decir que un profesor de articultura no debe tener solamente pensando de que, porque me ha pasado cuando he monitoreado a unos coleguitas, yo soy egresada de la escuela de arte en pintura, por eso yo a mis niños les enseño solo a pintar. O yo soy de teatro, por eso yo todo enseño teatro. Profesor, disculpe, acá dice multiculturalidad e interdisciplinaria. ¿De qué estamos hablando? De que tu estudiante reconozca las características sociales y culturales de una producción artística, sea cual fuese su manifestación. Tú no me puedes decir que vas a aprender solo chicos solamente pintura, te vas a pasar todo el año solo pintando, porque tú eres profesor de pintura o algo así, con ese título. No lo sé por qué es ese pensamiento, ¿no? Entonces, acá tienes que manejar todo esto, todo lo que es producción artística y lograr, sobre todo, que tu chiquitito manifieste su poder creativo, sí, pero manifieste también su poder, si está la palabra aceptada, de aceptabilidad de su manifestación artística, que valore, ¿no? Que desarrolle su identificación cultural y artística de lo que brinda, en este caso, su país, ¿no? Que reafirme su valoración a lo suyo, ¿no? Entonces, ahí está el trabajo del profesor de arte y cultura. Entonces, cuando un estudiante me va a visitar Chan Chan, por ejemplo, y no me va a rayar la pared, ¿no? Porque lamentablemente es una tristeza a veces ir a lugares como esto y encontrar corazoncitos rayados con alguna. Entonces, de chiquitito yo digo,
quien lo ha hecho simplemente no ha desarrollado ese nivel que debió haber desarrollado en arte y cultura, porque si no, sería el primero en proteger, ¿no? La vida cultural y artística de su país, la vida cultural en este caso, ¿no? Aparte que no desarrolló seguramente otras competencias, o sea, no voy a meterme solamente en eso. No hay desarrollo personal, no hay ciudadanía tampoco hay en este caso no habría ni siquiera tampoco una ciudadanía activa, ¿no? Que es la que moviliza tanto al desarrollo personal y a la ciudadanía y a las ciencias sociales. Entonces nos damos cuenta, miren colegas, aquí, que acá es el área de secundaria. En secundaria tenemos las competencias, que ahí está lo que les decía, en educación para el trabajo, ¿qué dice? Pedagogía emprendedora, educación social y financiera. Entonces, eso es lo que es todo, tienes que conocer todo lo que involucra eso para comprender entonces lo que involucra tu área. Y si no existe, según me dice el profesor, no existía, decía en ese momento, un proceso didáctico, tranquilamente tú lo podías hacer, deducir tus procesos a partir del conocimiento que tienes de tu enfoque de área. Bien, la curiosidad, la observación, por ejemplo, el cuestionamiento, ¿no? Ese es un modus operandi de un estudiante y de un profesor que hace que el estudiante tenga ese modo de vida, de operación, de ejecución a través de ciencia y tecnología. Profesor Bertis, Edgar. Melissa. Buenas noches, maestra. De la visión de arte y cultura y también, bueno, de la intervención de las más maestras que intervinieron en su momento para hablarnos un poquito de su experiencia, ¿no? Ahora, en este sentido, a ver, vamos viendo aquí, es importante comprender lo siguiente, colegas, ¿no? Fue muy interesante la intervención porque nos permite cerrar con broche de oro el hecho de que el estudiante aprende de situaciones reales, ¿correcto? El estudiante aprende de situaciones reales. Y la adquisición del conocimiento siempre se va a dar a través de la experimentación, de la práctica, de que tu estudiante sepa que lo aprendido le es útil y es necesario. Necesitamos, coleguitas, nosotros, que nos valoremos y revaloremos nuestro quehacer desde tal o cual área. Es importante que intervengamos constantemente y comprendamos en conjunto todos los maestros que lo que se está trabajando en la escuela, en la educación, es una proyección, una mirada hacia un perfil de egreso y que no es solamente, como decía en el ejemplo que les puse, solamente trabajar un brazo, otro brazo, sino es trabajar, en este caso, en conjunto. Bien, eso les dejo ahí como tarea. Entonces, yo soy profesora de comunicación, profesora de matemática, puedo ser profesora de sociales, sea como fuese, yo sé que tengo que dar mi granito de arena, mi aporte a ese perfil de egreso. Y yo tengo que ver todo aquello, movilizar todo lo necesario para lograr estudiantes con competencias respecto a lo que demanda mi área, pero sobre todo lograr estudiantes que puedan movilizar todas sus competencias para ser estudiantes que puedan enfrentar el hoy y puedan enfrentar el mañana. Los analfabetos del siglo XXI no serán aquellos que no sepan leer y escribir, sino aquellos que no puedan aprender, desaprender y reaprender. Yo, maestro, no puedo tener si tengo un concepto hoy día, perfecto, pero debo dar apertura a otros conceptos, debo también de pronto ponerme mirando el 6 o mirando el 9 y entrar a consensos que me permitan nos cuesta mucho desaprender. Yo les digo porque cuando trabajo con maestros uno se da cuenta. Nos cuesta mucho. A mí me puede costar mucho también de pronto desaprender, reaprender y aprender. A todos nos puede costar. Pero tengan seguro que lo que te cuesta ahora te va a servir muchísimo para que aportes a una educación de calidad. Un abrazo a cada uno de ustedes por su